nombre, el descabezadero. Sin embargo, todo esto pertenece a la tradición oral que enriquece la cultura de la zona, quienes están muy contentos de mostrar sus riquezas naturales. Ubicado a tan solo 1 hora aproximadamente de Jalapa, la capital del estado, el descabezadero es un punto de partida de muchos de los servicios de deportes extremos que ofrecen en el área, como son el rapel, la tirolesa y el rafting. Educambiando, un concepto integral para el apoyo educativo. Iniciamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Hoy estamos aquí este viernes 1 de julio, iniciando mes. Y bueno, muy contentos de estar nuevamente en nuestro programa Educambiando. Yo soy su amiga Abigail y los voy a estar acompañando en este programa. Y pues también le doy la bienvenida a mi compañero Jeremy Marín. ¿Cómo estás, Jeremy? Muy bien, Abby, pues aquí contento de estar una vez más con ustedes. Hace un poquito de calor por aquí, pero pues bueno, y bueno, hablando de calor, también quiero saludar a todos los que nos están escuchando a lo largo y ancho de nuestro estado por la voz de la Huasteca en Álamo en el 90.7 FM, también en el Totonacapa, los que nos escuchan por el 90.3 FM en Papantla y también en los que nos escuchan en Viva la Cuenca, hasta Tlacotalpa les mandamos un saludo por el 93.7 FM. Y pues bueno, estamos contentos de estar aquí y les recordamos que nos pueden contactar vía Facebook en Educambiando México, así Educambiando México, nos pueden escribir, mandar inbox, mensaje o cualquier duda que tengan, se las podemos resolver. Y por supuesto que nos pueden llamar aquí en cabina al 237-0000. Y si nos quieren mandar WhatsApp, Abby. Al 2281-437010 pueden por ahí mandarnos cualquier mensaje. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es la importancia del arte como herramienta para estimular el aprendizaje. Nos vamos a introducir en este tema que pues tristemente muchas veces lo dejamos de lado, le damos una importancia pues menor a todas las demás áreas del desarrollo de la personalidad, ¿no? Dejamos el arte como un poco relegado y pues creo que la enseñanza artística que forma parte de las currículas pues se ve limitada, ¿no? Se ve pobre en algunos casos, puesto que no tiene la importancia que se le debería. Y yo creo que esto es mucho también, Jeremy, porque no se tienen teorías sólidas de los beneficios que aporta, ¿no? El arte en los niños. Y bueno, estoy hablando del arte en general, ¿no? La música, la danza, sí, la pintura, ¿no? Hoy nuestro programa pues va a estar enfocado a lo que son las artes plásticas. Así es. Y bueno, vamos a comenzar pues platicando un poco acerca de, pues, ¿qué es el arte? ¿Qué son las artes plásticas más bien? Pues sí, Abby, antes de entrar ya en materia de lo que son las artes plásticas, pues me hiciste recordar en primaria. No, ni me digas, porque la verdad yo tuve una primaria un poco traumatizante. No vayas a decir el nombre. No voy a decir el nombre de la escuela a la que fui, pero bueno, yo creo que mi historia no es única, es la historia de muchos niños que tienen habilidades artísticas más desarrolladas, o sea que nacemos ya con... Sí, habilidades natas. Habilidades natas de dibujo, de apreciación, de fotografía, de teatro, etcétera, etcétera. Y desgraciadamente estas habilidades no son consideradas como realmente útiles o significativas. Importantes. Sobre todo esa es la palabra, no son consideradas como importantes, o no, al menos no tan importantes como otras materias como español, matemáticas, historia, ¿no? Que yo no veo por qué unas son mejores que otras, en base a qué se decidió esto y en base a qué se hicieron los planes, pero bueno, el chiste es de que la escuela es así. Eso es harina de otro costal. Eso es harina de otro costal, esos son la recopilación de todos los programas que hemos tenido hasta ahora. Ajá. Pero el punto es de que todos estos niños, incluyéndome a mí que alguna vez fui niño, y mis habilidades, por lo menos artísticas, se hubieran visto disminuidas si no hubiera sido que mi mamá tuvo la brillante idea de meterme, cuando yo acababa la escuela, a clases de arte, porque ella veía que a mí me encantaba pintar. ¿Tú lo pediste? Yo no lo pedí. Bueno, tal vez lo pedí con mis acciones, porque yo me la pasaba dibujando, pintando, haciendo historietas,
Una vez tengo una anécdota que la clase que más disfruté fue cuando en Ciencias Naturales nos pidieron que dibujáramos plantas que observábamos. Y entonces yo realmente estuve todo el día y disfruté muchísimo agarrar ramitas, buscar enciclopedias que tenían mis papás, otras plantas dibujadas, y las redibujé y otras las dibujé desde lo que veía. Al otro día la maestra no me creyó que yo había hecho los dibujos. De hecho, empezó a regañarme que mis papás no tenían por qué ayudarme a hacer la tarea. Y los otros niños fueron los que la convencieron de que ya me conocían, yo era nuevo en cuarto. Le dijeron, no, es que sí sabe dibujar, él dibuja bien. O sea, la maestra no conocía esas habilidades tuyas. La maestra no conocía mis habilidades porque era iniciando el curso. Y entonces la maestra no daba crédito que un niño dibujara tan bien. Y al contrario de decir, oh, qué fabuloso, es como de, oye, ¿por qué recibiste ayuda, no? ¿Qué te crees? Entonces, ya después me mandaban a concursos de dibujo y cosas así, pero había otros niños que sí querían desarrollar o que les causaba interés su habilidad artística, pero no te dejan desarrollarla tanto. Si la traes, pues ya ganaste, pero si no la traes y quieres aprender a dibujar o de niño tienes interés, de repente los traumas están a la orden del día cuando todos tienen que dibujar la misma cosa y tú no lo dibujas tan bien como los demás y pues dices yo no sé dibujar, no me gusta dibujar, no quiero dibujar. Y ahora sí vamos a hablar de lo que pasa con las artes plásticas, porque todas estas actitudes pues que tiene un poco la escuela de no tomar en cuenta la habilidad artística en serio, pues se convierte en un problema. Vamos a hablar un poquito del arte, con tu pregunta, de las artes plásticas, para ya hablar de los beneficios y por qué es un problema que no se le dé importancia, ¿no? Y pues bueno, el arte plástica, a grandes rasgos, arte es muy general, pero cuando es plástico ya se engloba a cuando tú haces algo con el material prácticamente que sea, que puedas modelar plásticamente, con la finalidad de expresar algo de tu imaginación. Eso sería como lo más cercano a una definición concreta. Cuando tú desde tu imaginación o desde tu sentir transportas algo que no existía antes en algo que ahora existe, en un dibujo, en un tejido, en una joyería. Hay obras arquitectónicas que son artes plásticas, escultura, pintura, cinematografía. Ya es muy amplio lo que es el arte plástico. Es también como pues moldear o crear, ¿no? A partir de esos materiales, es poner tu sentimiento, tu intención, lo que tú ves y crear con ello, ¿no? Es una parte también de autoconocerte y de conocer el mundo exterior, esta cuestión de las artes plásticas. Pues es que mira, ya con esto, en realidad las artes plásticas tienen muchísimos beneficios que a veces dejamos de lado porque uno se queda en artes, dibujar bonito, pero no, yo creo que si vamos de menor a mayor importancia, pues empezamos con la motricidad, la coordinación. El arte tiene algo que pocas asignaturas tienen, que es juntar el hemisferio izquierdo y derecho, tu lado femenino y masculino. Sí, junta los hemisferios de muchas maneras. Primero porque tienes que sentir para hacer arte, debes ser sensible, ese es tu lado femenino. Y luego tienes que pensar, tienes que aplicar una técnica, tienes que ser metódico, ese es tu lado masculino. Estamos como en el racional y en el emocional, ¿no? Exacto, el racional y el emocional se unen, yo diría que en una sincronía prácticamente perfecta, y te permiten expresarte de una forma lógica. Tal vez el arte parece ilógico, pero hacer una escultura en forma de un monstruo que no tiene rostro no tiene sentido para ti, pero la persona que lo hizo tuvo que haber hecho un boceto, haber comprado el material, haber hecho cálculos, haber marcado en el plano y haber tallado la figurilla. Entonces estamos hablando de que aparte de que se unen estos dos, te da un procedimiento para hacer lo que piensas. Yo creo que esa es una de las cosas más rescatables y que por lo menos en mi vida profesional y de todo tipo me sirve, que es de que hago un boceto de lo que voy a hacer, una planificación rápida, un algo antes de hacerlo y luego lo hago. Así es como funciona el arte. Primero lo sientes, lo observas bien en tu mente o en tus sensaciones y luego lo transportas al mundo real. Ese es un gran beneficio que vamos a hablar de cómo funciona en prácticamente cualquier otra asignatura.
Claro. Y de ahí pues da coordinación, haces prácticamente gimnasia cerebral, ayuda a liberar estrés, te ayuda a concentrarte. Depende también mucho de la técnica que desarrolles en las artes plásticas, que habíamos dicho que son muy amplias. Pero básicamente te da concentración, te ayuda a resolver problemas rápidamente. Tu imaginación está más que despierta. Imaginación y creatividad, que no las confundamos. La creatividad es la manera en la que resuelves un problema de muchas formas. Uh-huh. Y la imaginación es crear cosas que no existen. Entonces esas dos son muy útiles, solo no hay que abusar, pero son útiles. Y así son un sinfín de cosas que ya vamos hablando de beneficios. Y bueno, y si nos vamos un poco más desde la edad de los pequeños, como los pequeñitos de 2, 3 años, que por ejemplo algunos todavía no hablan muy bien, no tienen todavía su lenguaje verbal muy desarrollado, pero nos encontramos con esos pequeños que apenas si pueden, empiezan con su destreza motriz fina, y entonces es cuando empiezan a hacer los garabatos y a rayar las paredes, ¿no? Es la edad en que los pequeños empiezan a descubrir ese lenguaje y pues les da por rayonear las paredes, ¿no? Y bueno, no quiere decir que pues tu hijo ya vaya a ser un artista, ¿no? Uh-huh. Sino simplemente es que está descubriendo una manera de otro tipo de lenguaje. Uh-huh. Y entonces lo más recomendable pues en estos etapas es siempre como la compañía del papá, no solo para que no te rayone toda la casa, claro, sino para que él sienta que lo que está expresando pues no es como algo prohibido, que sea rayar en las paredes. Que no lo haga. Sí, sino como, bueno, pues si ya lo hiciste, ahora vamos a limpiarlo, a encontrar la solución con él. Pero, por ejemplo, son muy buenas ideas la de tener las paredes con pintura pizarrón, alguna pared, uh-huh, o tener las paredes con papel craft también. Y ya yo he visto muchos lugares en que, bueno, pues ya en la casa está como separada esa sección para los pequeños, porque esa es una manera de expresarse para ellos y que les gusta mucho, sienten como, es como irse conociendo ellos interiormente e ir conociendo todo lo que les rodea a través del arte. Pues es que es básico, me acabo de recordar un video que vi, muy cierto por cierto, muy que valga la redundancia, estaba un niño rayando las paredes, así ya sabes, bien contento, echando todos los colores, y en eso llega su papá y le empieza a regañar a gritos, ¿no? De ¿qué estás haciendo, desgraciado, ensuciaste? Y luego pasan una imagen del niño con otro niño, ese niño al que le gritaron, y entonces el niño que no le gritaron está rayando en la mesa, y el niño que le gritaron le dice, no, ¿qué estás haciendo? Le grita también, ¿no? Y luego repiten el caso en el que regresan la cámara, está el niño otra vez pintando en el muro, y llega el papá y en lugar de gritarle, lo acompaña, casi se ríe y dice, no, mira, puedes rayar aquí en una hoja, vamos a limpiar juntos, pero no explota. Uh-huh. Y entonces repiten el caso, que en la interacción de ambos niños, y en lugar de gritar cuando el otro niño raya la mesa, pues hay un diálogo, dices, no, mira, ten una hoja, uh-huh, no rayes, y esto pasa... O raya en esta parte. Raya en esta parte. Entonces también no evitemos escandalizarnos cuando un hijo o niño quiere expresarse artísticamente en un lugar indebido, uh-huh, sobre todo en eso. Porque déjate tú en el indebido. Luego nada más dibujando. Ay, te la pasaste dibujando, perdiendo el tiempo, haciéndote guaje. No, pues tampoco se trata de eso. Hay que también incentivar mucho que los niños sigan creando arte, uh-huh, en su tiempo libre, en la escuela, en casa. Y dar espacio, eso que dijiste es muy importante. Dar espacios en la casa para que el niño pueda expresarse. Porque si todas las paredes son blancas, claro, y tiene una hoja de papel chiquita, pues no es suficiente para un niño, uh-huh, de antes de los 4 años. Sí, y bueno, esto refiriéndonos como al dibujo, pero por ejemplo, también en los más pequeñitos, como se empieza a desarrollar esa psicomotricidad fina, pues el rasgado, ¿no? La escultura, la plastilina, todo esto va a ayudar a que el niño pues vaya desarrollando esta motricidad y va afianzando también su seguridad, ¿no? Entonces, pues hay un sinfín de beneficios. Sí, ¿no? La seguridad es muy importante. Fíjate que había un caso curioso de una niña que dibujaba y después de hacer sus dibujos eran lindos, pero ella no lo sentía como mejor que otro, estaba compitiendo. Entonces su seguridad se veía disminuida y rompía prácticamente todos los dibujos que hacía.
dibujaba en una hoja y después veía los dibujos de otros y si no los rompía, los arrugaba. Los arrugaba hechos bolita, los escondía en algún lugar. Sentía que no eran dignos para ser vistos. Y entonces la niña al menos se expresaba artísticamente, es decir, lo intentaba, agarraba un color y lo hacía, pero no se sentía segura de mostrárselo ni a su mamá, o sea, su mamá no veía ningún dibujo. Su mamá cuando llegaba ya había trizas del dibujo que había hecho. Y a sus alumnos, a sus compañeros, no, tampoco se los enseñaba, ya los arrugaba. Y poco a poco hemos visto cómo con mucho apoyo, con palabras de aliento, con muchísimo ánimo para que siga dibujando, ya le ha entregado a su madre obras que tal vez no son las mejores o a comparación de qué, claro, ajá, pero ella da siempre su mejor esfuerzo y se nota. Entonces aprendió en que realmente lo que importa es que lo hagas tú mismo, que lo hagas queriéndolo hacerlo, que hagas tu mayor esfuerzo, porque no se trata de, a ver, te tienes que poner a dibujar y tienes que hacer una flor bien, ¿no? Y a ver, la flor va así, es hasta contraproducente, traumas al niño, lo presionas, o hacerlo competir, o ese tipo de cosas no funcionan en el arte. El arte debe ser actividades libres, que espontáneo. El niño espontáneo, que descubra. De hecho, vi un ejercicio bien bonito en el que una niña de 4 años todavía ni agarra bien el lapicero, le dan un plumón, lo agarra así todo raro y ella hace rayones como le da la mano y la imaginación y su parecer. Y después de hacerlos, se los pasa a su mamá y su mamá encima pinta lo que ella ve. La niña pues pinta garabatos y la madre ve un árbol, ve unas raíces, ve un lago. Y entonces con colores empieza a completar el dibujo de su hija. Tiene que ver mucho la sensibilidad de la mamá, ¿no? Tiene que ver mucho la sensibilidad de la mamá. Y obviamente, imagínate una niña que ve cómo su mamá transforma en ya una obra de arte que ves en un video de YouTube que tiene muchísimas vistas. Ve cómo su inicio de trazo se transformó en algo sensible, que no lo hizo mal. ¿Cómo decirlo? Su primer trazo intuitivo fue el más acertado. Y eso es lo que también hay que reforzar, pues cuando hablamos de artes plásticas en niños. La técnica ahorita no es lo más importante. Exacto, sino es todas las habilidades que va a desarrollar en él. Por ejemplo, también está la del sentido del tacto, ¿no? Al estar moldeando, al estar tocando, pues el niño va sintiendo texturas, va conociendo colores y se va haciendo una imagen de las cosas que lo rodean, del mundo que lo rodea para plasmarlo. Porque no sabemos qué es lo que estaba plasmando. Por ejemplo, esa niña con esos rayones, qué es lo que estaba plasmando, ¿no? Ella estaba plasmando, no lo sabemos, pero lo importante es de que lo estaba plasmando. Lo estaba haciendo. Este es el punto, de que tenemos que permitir, reforzar y como llevar al niño, acompañarlo a que fomentar exacto esta creación. Y bueno, hay muchísimos ejemplos. Si ustedes se meten en internet, está el caso de un niño que tenía autismo y como terapia le dijeron a sus padres que pintara. El niño ahorita es famoso, les paso su nombre a ver si regresando del corte, pero ahí está un documental de él. Es coreano y empezó a pintar budas y cosas, pero como es autista no veía el mundo distinto ni los colores, claro. Veía el mundo distinto, los colores diferentes y desde su perspectiva hizo pinturas fabulosas. Y entonces, pues este niño ya se ha vuelto famoso por su problema, podríamos decirle para algunos. Su síndrome. Su síndrome se transformó pues en una habilidad artística. Órale. Y pues bueno, vamos a continuar hablando de este interesante tema, regresando de nuestro corte. Volvemos. No le cambies, en un momento volvemos a Educambiando. Son las 12:22. Localizada en la región capital del estado, Naulinco es un municipio rico en cultura y tradición. Su nombre, de origen náhuatl, significa lugar de los 4 movimientos. Naulinco fue una población prehispánica muy antigua. En 1313, una parte de la población emigró para fundar el barrio de Jalitic, uno de los 4 pueblos que dio origen a Jalapa. La principal actividad económica de la ciudad es la industria del calzado, pues se estima que aproximadamente el 80% de las familias naulinqueñas se dedican a la elaboración de calzado y artículos de
piel. Su posición geográfica lo ha dotado de un singular panorama entre escarpadas pendientes, verdes intensos y caídas de agua, complementado solo por la calidez y hospitalidad de su gente, dispuestos a mostrar sus costumbres, fiestas y platillos típicos. Conexión Veracruz. Todas las voces. Sintonízanos en www.conexionveracruz.com.mx. Búscanos en Twitter como @radioconexiónb y en Facebook como Conexión Veracruz Radio. Mente y emoción en conexión. Es un programa que busca aproximarte a todos los fenómenos de nuestra mente que repercuten en tus emociones. No te lo pierdas todos los viernes a las 8 de la noche por esta estación y en www.conexionveracruz.com.mx. Usuarios de redes sociales en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, publicaron algunas fotos, las cuales remiten a las películas clásicas de invasión extraterrestre. Las imágenes muestran misteriosas formaciones de nubes en forma de platillo, que parecen colgar sobre el cielo como ovnis. Sin embargo, estas tan llamadas nubes ovni no son algo que temer. Los meteorólogos las llaman nubes lenticulares, las cuales se forman cuando fuertes y húmedos vientos soplan sobre terrenos difíciles, como montañas o valles. Como el viento fluye sobre amplias formaciones, se pueden enfriar, causando que se condensen nubes con forma de disco que se desarrollan perpendicularmente a la dirección del flujo del aire. Una serie de reportes anteriores de avistamientos de ovnis se han relacionado con nubes lenticulares que se pueden formar en muchos lugares alrededor del mundo. Son las 12:24. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Educambiando. Educación útil para la vida. Y bueno, amigos, ya estamos de regreso en este programa. Y bueno, nos quedamos hablando, para los que nos acaban de sintonizar, estamos hablando del tema de cómo... ya se me fue. El arte como herramienta para estimular el aprendizaje. ¿Cómo podemos utilizar, en este caso estamos hablando de las artes plásticas, cómo utilizar estas artes plásticas para poder encontrar estos beneficios en los niños, en la educación, cómo alentarlos a ir desarrollando pues estas habilidades que pueden tener, ya sean natas o que pueden ir adquiriendo con el gusto, ¿no? Que pueden ir adquiriendo con la observación, que pueden ir cuando ven a otros niños que están dibujando y pueden interesarse un poco, aunque crean a veces que no tienen esa habilidad, pero pues resulta que cuando lo intentan, pues lo logran, ¿no? Y van encontrándole el gusto. Entonces, pues bueno, estamos hablando, Jeremy, ahora nos vamos a enfocar un poco más acerca de las artes plásticas como asignatura. ¿Cómo hacemos una clase de arte, pues, de artes plásticas con los chiquitos? Sí, pues es un tema bastante interesante, porque estamos acostumbrados a que pises en una clase, y una clase de cualquier cosa consiste en estar sentado, en que hay un guía enfrente que te da su cátedra de la información con su experiencia. Eso, pues, en algunos casos funciona, depende del tema del arte, pero casi nunca es lo mejor, ya que al momento de expresarte, un guía no te va a decir qué sientes ni qué quieres decir. Sería absurdo pensar eso. Entonces, el guía más bien tiene que motivarte, tiene que darte las herramientas y tiene que poner el escenario para que tú puedas hacer arte. Esa es como la diferencia. Alguien que quiere hacer una verdadera clase de artes plásticas que desarrolle todas las habilidades de las que hablamos, que era la motricidad, la coordinación, la seguridad, la resolución de problemas, despertar la creatividad, la imaginación, tener una serie de pasos para resolver una situación y llevar cosas de tu imaginación a la realidad, que son muchos beneficios, son de verdad muchos beneficios que sirven en la vida cotidiana. No se desarrollan
cuando tienes una cátedra de arte en la que hay un profesor que te dice, vamos a dibujar van a dibujar esta manzana, ¿no? Que está aquí, y tienen que usar solo este color, y tienen que usar solo el lápiz 2B. Sus materiales, este es su material nada más, y la tienen que dibujar así como yo la voy a dibujar. Hacen un círculo, un palito y una hojita. A ver, a la de 3 todos empiezan 1, 2, 3 y tienen 3 minutos. O sea, eso no desarrolla todas estas habilidades porque el niño se ve presionado, se ve limitado. Es cortar, ¿no? Es imaginación. Su imaginación se ve cortada a todas las formas de interpretación de una misma manzana. Entonces, debemos pensar que una clase de artes no va con este esquema, no porque este esquema esté mal, sino porque el arte no se mueve en este sentido que es solamente cognitivo, se mueve también en el lado emocional. Entonces el lado emocional exige otras cosas que un aula normal pues no da, no ofrece. Y una de esas cosas sobre todo es confianza, es libertad de expresarte. Y es muy importante que cuando un guía va a hacer una clase de artes no se clave tanto en los niños con esto de la técnica, porque es muy común que hay maestros que dan cátedra, maestros de años de experiencia o eruditos en escultura o algo así. Un niño de 5 años apenas está descubriendo sus habilidades. Exigirle una técnica superior, no sabemos si ese niño va a querer transformarse en un escultor o en un pintor profesional. Lo que sí sabemos es que él quiere desarrollar sus habilidades para expresarse. Entonces, lo más importante es poner un foco en qué quieres decir. Yo creo que ahí empezaría una clase de artes. Perdón, que te interrumpa. Sí. Digamos entonces que ahorita las técnicas no importan tanto. Tanto. Lo que importa es que el niño se sensibilice y pueda dar rienda suelta, digamos, a su imaginación. Esa es la labor como del guía de un principio, por ejemplo, porque me he dado cuenta que a veces a los chiquitos o a los jóvenes, niños y jóvenes, no los dejamos expresar. Decimos, ay no, pues lo que va a decir no tiene tanta importancia o no tiene la suficiente madurez para expresar o para opinar sobre esto tal cosa, ¿no? Sí. Entonces siempre son como relegados. Y has tocado, creo que ese punto de cómo debe de ser el guía para poder desarrollar una clase o un taller de artes. Tiene que tener ciertas cualidades también para poder expresar y para poder transmitir esos sentimientos, esa sensibilidad a los niños. Sí, pues es un hecho que el guía debe ser capaz de transmitir sus emociones de alguna forma. Un guía que no ha encontrado en su vida una manera de decir lo más profundo de su corazón, es un guía que difícilmente va a incentivar a un niño a que haga lo mismo. Entonces, cuando un guía encuentra en el dibujo, en la pintura, en la jardinería, en salir con su perro, hay muchísimas formas de expresar cosas que no puedes decir con palabras, hacer joyería, tejer, pintar, hacer algo con sus hijos. Cuando el guía descubre esto, pues se da cuenta que el niño también lo puede hacer y de hecho lo hace todo el tiempo. Un niño naturalmente, si tiene plastilina, hace cosas y juega. Si tiene legos, los arma y juega. El niño siempre va a querer jugar y esa va a ser como el principal motor para que él aprenda, el juego. Esto lo tiene que comprender el guía porque muchas veces se ve al juego como una distracción del aprendizaje. Como no te distraigas, no juegues, no hagas esto. Pero realmente el juego, bien encaminado, se transforma también en una motivación en la que los niños aprenden casi sin darse cuenta. Pero te das cuenta que aprenden cuando ocupan todo lo que aprendieron en sesiones anteriores en el momento actual. Por eso el guía debe pues hacer conciencia de 2 o 3 situaciones de que un alumno es difícil, muy difícil calificarle a comparación de otro una obra de arte. Sí, pues imagínate cómo vas a medir la creatividad de uno o de otro, o los sentimientos de uno y otro. Sí, o sea, si uno expresa que está enojado y entonces hace algo que dices, órale, esto es un árbol en llamas que está prendiendo un fuego, y una niña se siente muy feliz y expresa también de una forma muy bella un jardín, no vas a decir, bueno, el que expresó odio pues tiene menos. 10 o tiene 10. O tiene 10 y la otra, bueno, hizo un lenguaje muy bonito pero se salió de la raya. La mariposa las mariposas no son verdes, son de otro color. Entonces,
eso es difícil de calificar, ya no entra dentro de los estándares de calificación de los maestros, y eso también pues hace que el maestro tenga que hacer cambios en su forma, en su manera de... ¿Qué pasó? Algo pasó. Oye, pero nada grave. Entonces yo añadiría entonces tres características que deben de tener los talleristas o los guías de artes, que sería pues ser sensibles, ser conscientes, porque dijiste ser consciente de las necesidades del niño, y ser tolerantes, ¿no? Claro que sí. Porque no todos van al mismo ritmo, y no todos van a expresar las mismas cosas que a lo mejor que tú quieres en ese momento que expresen, van dependiendo de muchísimas cosas, muchos factores. Pues fíjate, tenía un caso, bueno, creo que no lo mencionamos, pero yo doy clases de artes en el centro de Educambiando, y ahí pues hay muchos casos, y había un niño que no le gustaba dibujar. Le dábamos tablitas con dibujos ya hechos y los dejaba a la mitad. No tenía realmente interés en dibujar. Todos estaban muy concentrados, todos realmente les gusta pintar, excepto ese niño. Y yo tenía problemas para pues interesarlo. Y luego descubrí que en sus hojas de libreta, en lugar de escribir, que era lo que tenía que hacer, se ponía a dibujar. Y yo dije, órale, ¿qué no le gustaba dibujar? ¿Pero cómo? Y vi que lo que dibujaba no eran cosas que yo les proponía, no eran figuras concretas. Lo que él dibujaba eran figuras geométricas. Solo dibujaba figuras geométricas, cubos, rectángulos, triángulos. Y entonces dije, y a partir de ahí a él lo puse a hacer otras cosas que eran dibujar figuras geométricas. Inclusive pasamos a la computadora a dibujar figuras geométricas, pasamos al taller a hacer figuras geométricas en realidad. Y ahí vi que despertó su interés muchísimo. Yo ya no... Él se ponía solo, agarraba el gis en el pizarrón y empezaba a dibujar. Y entonces le empecé a dar clases de dibujo técnico, que era una técnica distinta a los que los otros estaban haciendo. Unos estaban con plastilina, otros estaban con pintura. Y entonces eso también es algo que el maestro debe tomar en cuenta, que a veces no todos los niños van a querer hacer lo mismo al mismo tiempo. Y entonces tú dices, bueno, vamos a expresarnos en artes, con pintura, y uno no quiere pintar. Entonces, si tú te pones enseñando a que pinte a fuerza, lo único que vas a hacer es caer en el mismo círculo que caemos en el sistema del que hablamos, que no queremos repetir y que no se debe repetir en artes. Lo que hay que hacer es entonces preguntarle al niño cómo se quiere expresar. Algunos tienen ganas de romper cosas y también pueden hacer arte con eso. Algunos solo quieren observar, quieren estar viendo, y también se puede hacer arte con eso. Otros no quieren pintar, quieren dibujar, otros quieren armar. Entonces el maestro debe estar, o el guía debe estar preparado con tres técnicas siempre listas para que los alumnos puedan elegir. Esto es muy importante, que los alumnos puedan elegir cómo quieren expresarse. Al lanzar una pregunta es algo que a veces no se hace a los niños más que para calificarlos. Rara vez se toma su opinión en cuenta, pero en artes tienes que estarlos escuchando todo el tiempo. Si no, vas a encontrar dificultades, porque los niños están expresando lo más profundo de su ser. Esto es cosa seria, no es poca cosa. A veces expresan sus frustraciones o sus miedos más profundos, expresan lo que más les da miedo perder, expresan lo que más les gusta hacer, lo que más disfrutan de la vida. Y pues ahí el guía debe ser muy sensible y tener mucho tacto en no decirle, no, esto se pinta así, no, esto se hace así. No, a ver, yo te dije que pintaras, ¿por qué estás usando plastilina? El niño debe ser libre en clase de artes, obviamente guardando ciertos límites. No sé, agarrar pintura y lanzárselo a un compañero. Claro, todo debe tener un orden. Eso ya sería body painting, pero si no está planeado, pues obviamente hay que guardar ciertos límites, pero también hay que dar libertad. Eso pone un poco en una posición difícil al maestro, porque hay, sobre todo yo reconozco que hay aulas o escuelas donde no te puedes alocar mucho, donde los niños, pues cómo está el salón hecho. Sobre todo el concepto que se tiene del orden. Del orden. Que si ya los niños están parados, están interactuando unos a otros, eso ya es un desorden y no tiene por qué ser así. Imagínate que entra la directora y todos están parados.
Y ves que todos tus niños en clase de artes hicieron las bancas a los lados, se sentaron en el piso, hicieron un círculo y todos están en un pliego gigante de papel, pintando con las manos. Acostados, haciendo cosas divertidas. Puede ser como de, ¿qué estás haciendo? Y pues es lo que sucede muchas veces, que el niño no se puede explayar con toda la libertad que debería. Pero pues bueno, este mensaje también va para instituciones, para que esta parte del arte empiece a cobrar un poco más de espacio dentro de las aulas, porque si bien no se integra una clase de artes como tal, como de tal a tal hora te toca artes y solo artes, también es cierto que las artes plásticas se pueden integrar a otras asignaturas. Sí, a otras dinámicas. Por ejemplo, fíjate que yo la trabajé mucho en emociones y era bien interesante ver cómo cada uno iba plasmando lo que sentía. Por ejemplo, un día hicimos un ejercicio iban a hacer un dibujo que representara su coraje. Cuando se sentían enojados, que era lo que veían, cómo se sentían y lo iban a plasmar en un círculo, adentro del círculo y con los colores que ellos quisieran, ¿no? Entonces era bien interesante cómo unos van reflejando mucho de su personalidad. Uno de los chiquitos que es como el que tiene más cuestiones de coraje, de esta cuestión de enojo, pues así, el círculo todo rojo y así sin forma, ¿no? Otra chiquita que es un poco más callada y así, pues un color más tenue, aunque era enojo, pero un color como café, ¿no? Entonces cada uno de los niños iba plasmando y le iba dando un color a su emoción. Órale. Y entonces pues podías ver y podías identificar cómo, es cierto, si este niño es muy explosivo y lo está reflejando con el color rojo, ¿no? Esta niña es un poco más tranquila y bueno, está como en el intermedio, ¿no? En un café, ¿no? Y así cada uno, las formas que le daban, es tan interesante cómo puedes utilizar el arte, porque eso era arte lo que estaban haciendo, estaban haciendo su dibujo y se estaban expresando. Pues es que esto es una realidad y dices, bueno, ¿y esto de qué me sirve? Es que el arte, para los que no lo hayan practicado y para los que lo practiquen, no me van a dejar mentir, te da una claridad emocional muy grande, porque te permite identificar emociones pues como un puntito de Google Maps, de hasta aquí me siento molesto y hay intermedios de tonalidades hasta donde me siento equilibrado y luego a donde me siento muy efusivo, y cuando lo relacionas con colores o formas te hace serte consciente de ti mismo también. Sí. Y por ejemplo, yo entré alguna vez a la clase de huertos que estaban haciendo los niños ahí en el centro y me dio mucho gusto ver que niños que les costaba interesarse en la clase, porque de repente agarrar tierra y echarle agua a las plantas y estar en el sol no es lo preferido para algunos, pero justo noté que los niños estaban aprendiendo muchísimo. En la clase de huertos que dices, bueno, ¿y qué tiene que ver con artes? Estaban con figuras de plastilina haciendo las verduras o los frutos del huerto, que una lechuga, que una zanahoria, y les estaban poniendo personalidad. Una zanahoria con guantes de box y una cebolla. Las que se llevaban unas con otras. Y eso era para aprender las asociaciones de las plantas, que las asociaciones de las plantas, para los que no sepan, pues hay plantas que se llevan unas con otras. Hay otras que no puedes sembrar juntas, y entonces ese tema era el que estaban desarrollando con una herramienta de artes plásticas, que todos estaban bien divertidos haciendo figuritas de, haz una lechuga, ¿no? Le estás haciendo. Y eso, estaban aprendiendo cosas de huertos o ciencias naturales, por su equivalente. Los niños vieron con figuras gráficas como una zanahoria golpeaba a una cebolla, y eso quiere decir que no las podías sembrar juntas. Y eso se les grabó en lo más profundo de su ser. Eso es un aprendizaje significativo para ellos. Eso es un aprendizaje significativo. Y eso es lo que hace el arte en otras asignaturas, que ayuda a que el aprendizaje sea significativo, porque haces, ves, sientes, te diviertes y pues aprendes. Y bueno, Abby, vamos a continuar hablando de este interesante tema. Ya rapidísimo se pasó el tiempo. Y vamos a nuestro segundo corte. Regresamos. No le cambies, en un momento volvemos a Educambiando.
Son las 12:42. Bordeando río arriba por la población de Santa Rosa, a 35 kilómetros de Zempoala, se encuentra la pintoresca población de Actopan, que en voz náhuatl significa en tierra fértil. Ubicada a 311 metros de altura sobre el nivel del mar, su extensión comprende los más diversos paisajes de montaña, cañadas, manantiales, manglares y llanuras costeras. En sus alrededores se localizan poblaciones importantes por su valor histórico. Entre ellas encontramos Coyolillo, fundado por esclavos africanos que se fugaron por el duro trabajo al que eran sometidos en el trapiche de algún ingenio cercano. Aquí se preservan peculiares tradiciones propias de su patria de origen, como la monta de bueyes y la fabricación de máscaras con forma de animales, artesanías que utilizan en su carnaval a finales de febrero. Otates. Fundado en lo que fuera una vieja hacienda cañera, su esplendor correspondió al siglo XIX. Se encuentra al pie de un misterioso cerro que se levanta en medio de la cañada y cuya cima, además de conservar los restos de un convento, ofrece una maravillosa vista de la región. En Otates se celebra la Feria del Pan del 13 al 15 de noviembre. ¿Sabías que la aseguradora es la institución financiera que cubre los riesgos a los que puede estar sujeto una persona, institución o empresa? La aseguradora es una persona moral. En México, la empresa debe adoptar la forma de sociedad anónima o sociedad mutualista. Conexión Veracruz. Todas las voces. Sintonízanos en www.conexionveracruz.com.mx. Búscanos en Twitter como @radioconexiónb y en Facebook como Conexión Veracruz Radio. ¿Sabías que el acoso social puede producirse fuera y dentro de los centros educativos? Es un tipo de acoso que lo que pretende es dañar la reputación de un alumno y separarlo o marginarlo de un grupo de amigos o compañeros. En este tipo de acoso nos encontramos con lo siguiente: dejar a un compañero de lado, es decir, dejar de contar con él para todo, influir en otros compañeros para que dejen al alumno de lado, propagar rumores sobre un alumno o avergonzar y ridiculizar a un alumno en público. Son las 12:45. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Educambiando. Educación útil para la vida. ¿Qué tal? Buenas tardes y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educambiando. Les recordamos que nos pueden escuchar en conexionveracruz.com.mx. Ahí en la lupita buscan Educambiando y pueden escuchar los programas anteriores, o en YouTube nos buscan como Educambiando México o Educambiando a secas, y ahí también salen los programas grabados, ahí nos pueden ver nuestras bellas caras. Y pues bueno, ya estamos de regreso, Abby, nos quedamos hablando de actividades, claro. Sí, ahora sí, vamos a ver cómo usar. Ya hablamos como la parte de una asignatura o como un taller en específico de artes plásticas, pero vamos a hablar ahora de cómo usar las artes para estimular el aprendizaje, pues en general. Bueno, que ya vimos un poco acerca de, bueno, cómo se usaba en huerto, cómo se usan emociones, cómo en diferentes asignaturas podemos introducir actividades que tengan que ver con las artes plásticas para poder tener un mejor aprendizaje en el niño. Claro, pues es que uno de repente piensa en matemáticas, ¿cómo vamos a hacer artes? ¿Qué tiene que ver? Oye, sí, a ver, qué interesante para todos nuestros maestros, que a veces las matemáticas es como el coco también de los maestros, y es como, es que ya no sé qué actividades ponerles, ya no sé cómo hacer para que me entiendan, ¿no? Sí, también pues para captar el interés. Yo recuerdo mis clases de matemáticas, eran una tortura. Me sentía como en Naranja Mecánica, este chico que le abren los ojos para que vea fuerza películas. Pues así, te obligan, ¿no?, a poner atención, pero realmente no estás interesado. Esa es la realidad, no estás interesado. Entonces, para motivar, y bueno, podemos dar un caso de matemáticas para hacerlo más interesante. Todos tenemos que recordar que las artes plásticas no son una técnica en específico, son muchísimas y pueden ser mixtas. Tú puedes
juntar un collage con una escultura, con pintura, con artes, con cinematografía, con... Vaya, o sea, se pueden hacer muchísimos híbridos. Y entonces supongo que tú estás... A ver, dime un tema de matemáticas conflictivo para los niños. Las fracciones. Estás en fracción... Ah, mira, no, algo de fracciones en arte es muy lindo. Porque entonces uno tiene que decidir... La cosa es de que yo no les puedo dar una actividad específica que sirva siempre porque cada grupo es distinto. Uh-huh. Pero sí les puedo dar una metodología de cierta forma con la que descubran qué actividad poner a los niños. Uno siempre tiene que observar el grupo. Un maestro tiene que saber pues de qué pie cojean los alumnos y cuáles las principales fortalezas. Y déjate el grupo individualmente porque tiene que ser actividades que a todos les atribuya. Uh-huh. Entonces... Bueno, en matemáticas vamos a hacer una dinámica distinta. Entonces los niños van a hacer su unidad. Esto puede ser un dibujo o una escultura. Preferentemente en matemáticas es más, para salirse de lo abstracto, es mejor hacer cosas físicas. Uh-huh. Tener plastilina, tener vasitos, tener platos, tener algo que represente un 100% o una unidad completa. Y entonces artísticamente uno puede ir dividiendo las secciones para que puedas comprender qué es una fracción de algo. Ajá. Por así decirlo, supongamos un vaso, ¿no? O un plato que es como más uniforme, que es circular. Un plato de plástico. Lo vamos a decorar. Entonces lo vamos a ir decorando de cuarto en cuarto. Divide tu plato en 4 o en 6 o en 8 y pinta 2 cuartos. Entonces tienes tu pintura y pintas, ya que lo dividiste en 8 o en cuartos, en la fracción que se esté practicando, tú empiezas a pintar solo una rayita o una rebanada que representa un cuarto o un octavo. Y te dicen 2, pues tú puedes pintar 2 o hacer un cuarto. Y ya te empieza a dar una idea de, claro, esto es una fracción, una parte de algo. Y si las voy sumando me va dando tantos. Claro, porque estás haciéndolo concreto. Estás haciéndolo concreto. Y plastilina, pues más fácil, ¿no? Tienes tu figura de plastilina, que es tu 100%, y le vas quitando partes de acuerdo a lo que corresponda. Y entonces el niño, ya después de hacer eso, ya le pones una práctica escrita con la operación, conforme son las reglas de las matemáticas. Y el niño ya se va a poder imaginar un cuarto de algo, porque tú le dices un sexto más un medio menos un octavo. Sí, es que es muy difícil que te lo imagines, o sea, que te pongan la fracción en número y que tú puedas imaginar, bueno, pero cuánto es de un todo, de una unidad, ¿no? De un total, de un entero, cuánto es lo que le tengo que quitar o cuánto es lo que le tengo que poner, ¿no? Claro. Pues siempre es como presentárselo concretamente para que de ahí pueda pasar a lo abstracto. Y así es como las artes plásticas se pueden ir inmiscuyendo en prácticamente cualquier asignatura. No hay una asignatura en la que no entre, y se relaciona mejor pues obviamente con música, las cosas físicas de danza y de teatro, pero pues algo tan alejado como las matemáticas, el español o las ciencias naturales, la historia, pues puedes hacer una obra de arte de un suceso específico, o puedes hacer una obra de arte de un momento histórico específico. Pues sí, por ejemplo, sí me viene mucho a la mente en historia, ¿no? Por ejemplo, en culturas ancestrales o culturas, y vas como imaginando, vas viendo fotografías, todo esto, y después plasmas, ¿no? Lo que tú viste, y pues se pueden hacer hasta pinturas muy interesantes, pues, y que los niños van a recordar fechas y momentos históricos. El arte fue las primeras expresiones humanas y no se ha acabado hasta ahora. No hay escritos, pero sí hay obras de arte rupestres. Sí, es lo que te voy a decir, empezando con las pinturas rupestres. Pues ¿no? sí, entonces el arte es de los lenguajes más significativos a lo largo de la historia. Puedes estudiar geografía del arte, puedes estudiar historia del arte, puedes aprender matemáticas con arte, español con arte, obras de teatro. Se puede hacer prácticamente, usar el arte como vehículo para cualquier aprendizaje. Desde el origen de la vida, por ejemplo, también. El origen de la vida, yo creo que biología, hasta las ciencias más exactas y complicadas, cuánticas, químicas, yo que sé, astrológicas, se pueden procesar con el arte, porque el arte tiene esta capacidad de unir la parte cognitiva, que era lo que hablábamos, con la parte sensitiva o emocional o femenina, tiene muchos nombres. Como el arte junta estos dos puntos separados casi siempre en todas las asignaturas, a ver, o es cognitivo o es emocional,
o te estás riendo o estás muy concentrado escribiendo algo. Y pues ya vemos que en artes plásticas pues no es así, aquí se junta todo, puedes estar muy serio hablando de fracciones o de las tablas o de la Segunda Guerra Mundial y hacer una obra de arte o una expresión artística al respecto. Y pues bueno, Abby, estoy viendo el reloj. Sí, ya nos vamos, ¿verdad? Ya nos tendríamos que estar yendo. Pero pues bueno, chicos, ¿qué concluimos de toda esta, pues de todo este programa? Yo creo que lo más rescatable o lo más importante es resaltar que el arte o la expresión artística no es solo una profesión. Si un niño quiere pintar, no se asusten que ya va a ser pintor y que qué va a hacer con su vida. O sea, tiene menos de 10 años. Pueden cambiar las cosas. Sin embargo, es importante incentivar en el niño la expresión artística. Y la expresión artística no solo pintura, cualquier expresión artística. Danza, música, teatro, arte, pintura, escultura, cine, lo que sea, es bueno para que el niño se desarrolle pues equilibradamente, con una actitud más feliz, más positiva, que sea seguro. Y realmente a mí me parece triste que en la Secretaría de Educación Pública no se contemple las actividades artísticas como herramientas útiles para el aprendizaje, porque nosotros en el Centro de Educambiando lo que hemos descubierto es de que los niños hablan arte, o sea, todo el tiempo. Juegan, actúan, brincan, danzan, tocan instrumentos. Es su lenguaje más fuerte, la expresión artística. Sí. Y obviamente vemos que aprenden más fácil y más rápido cuando se les da este espacio de que lo hagan en arte. Y obviamente en artes yo no tengo ningún problema jamás, porque todos encuentran algo que hacer, con qué entretenerse, con qué aprender. Y pues bueno, Abby, ¿tú algo que quieras agregar? Sí, me gustaría leer un texto que encontré por ahí que dice: si tu hijo quiere dibujar por toda la casa, no quiere decir que va a ser un artista de adulto, pero si lo dejas que se exprese libremente, sí podrá hacer lo que quiera hacer, porque será una persona más sensible. Entonces, me parece que pues hay que dejar a los niños expresarse, hay que dejarlos experimentar, y hay que tomar todas esas herramientas que tenemos a la mano y que a veces nos cegamos tanto ya estando en la práctica y decimos que no sé qué hacer, no sé cómo hacerle, no sé cómo llegar a mis alumnos, no sé cómo hacer que el conocimiento entre en ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que todos tendríamos que tener, aparte de los maestros de artes, estas 3 características importantes que son la sensibilización, la conciencia y la tolerancia, ¿no? Entonces, bueno, pues amigos, ha sido todo un gusto estar aquí en este programa, Jeremy, y los invitamos a nuestro curso de verano, en donde claro que vamos a tener actividades de arte, como música, como expresión corporal, como artes plásticas, y iniciamos este próximo 18 de julio. Todavía pueden inscribirse, aparte en su lugar, porque es cupo limitado, al 186-3394, o visitarnos en Antonio Mella, número 1, entre Belisario Domínguez y Luxemburgo. Ahí en Colonia Centro de Jalapa. O vía WhatsApp al 2281-437010. Y vía Facebook también pueden pedir informes y obviamente visitar la página para que vean todas las actividades que hacen los niños. Y la verdad va a estar bien lindo este verano, porque luego nada más los mandan a entretenerlos. Pero en este mes nosotros queremos aprovechar la oportunidad de dejar una semilla de conciencia en cada niño que vaya, con juegos cooperativos, con cantos tradicionales, con un sinfín de actividades que pues fomenten el desarrollo equilibrado de todos estos seres y futuros adultos. Y pues bueno, los estamos esperando. Mándenos mensajes a Educambiando en Facebook, Educambiando México, nos encuentran. Ya Abby dijo los teléfonos. Y pues bueno, los esperamos en nuestro próximo programa el siguiente viernes. Gracias a Juan en la cabina, muchas gracias. Y disculpen si nos escuchamos un poco raros al inicio, como ardillas, era un efecto especial. Teníamos efecto especial. Pero bueno, nos vemos en el próximo programa. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Un programa integral que te acerca a formas más amenas de educar. Hasta la próxima. Esto fue Educambiando.